Cuando entramos a la adolescencia, la mayoría de nosotros sentimos que ha llegado el momento de tomar nuestras propias decisiones. Durante esta etapa, todas las personas experimentamos cambios internos y notorios que se reflejan en el desarrollo de nuestro cuerpo, en las actividades intelectuales, en las emociones y en los afectos. Adquirimos mayor capacidad para comprender nuestro entorno y todo lo que ocurre en él. Se despierta nuestro interés por cosas que antes no llamaban nuestra atención. Sentimos una gran energía y una tendencia a estar activos. Nos damos cuenta de que ya no somos niños y deseamos ser más autónomos, aunque también pueden haber sentimientos de inseguridad y dudas sobre nuestras capacidades. Pero eso es normal y podemos superarlo mediante el reconocimiento de que todos poseemos características físicas, gustos, habilidades y limitaciones que nos hacen únicos e irrepetibles. Gradualmente decidimos nuestras preferencias, ideas, creencias y valores. La formación de nuestra propia identidad se da paso a paso. Nos encontramos con nuevas experiencias que implican aprender a desenvolvernos con mayor independencia, pero también con mayor responsabilidad en cuanto a nuestra salud y nuestro futuro. En ocasiones, ante algunas de esas nuevas experiencias, no nos detenemos a reflexionar sobre las consecuencias que nuestros actos podrían acarrearnos a corto y largo plazo. Y comenzamos a arriesgarnos, caminando en el filo de la navaja. Y al borde de este filo podemos encontrarnos con uno de los riesgos al que por desconocimiento y falta de información nos exponemos con gran frecuencia: las enfermedades de transmisión sexual. Si bien es cierto que todas las personas estamos expuestas a este tipo de enfermedades, la mayoría de los jóvenes no sabemos cómo son, cuáles son y cómo se propagan y qué consecuencias tienen en nuestra salud orgánica y mental. Hace algunas décadas a este tipo de padecimientos se les conocía como enfermedades venéreas. Luego se les llamó enfermedades de transmisión sexual y recientemente la Organización Mundial de la Salud les denominó infecciones de transmisión sexual. Sin embargo, como la mayoría de nosotros las identificamos como enfermedades de transmisión sexual, nos referiremos a ellas con este nombre. Mira, las infecciones de transmisión sexual más frecuentes y más conocidas en el mundo y en México son la sífilis y la gonorrea. Ya existen más de 50 entidades nosológicas como infecciones de transmisión sexual. Actualmente hasta las amibas se constituyeron en una infección de transmisión sexual. Uno de los virus que causan inclusive problemas a las mujeres fundamentalmente es el virus del papiloma humano, que causan los condinomas acuminados, llamados comúnmente crestas o verrugas. Aunque cualquiera de estas infecciones causan molestias, muchas de ellas pueden ser desapercibidas. De ahí que sea tan importante no pasar por alto ninguna molestia, pues la detención oportuna evita daños que suelen ser irreversibles: esterilidad, aborto, cáncer cérvico-uterino o secuelas como malformaciones en los bebés. Algunos indicadores que le permiten detectar a las mujeres si padecen una infección de este tipo son secreciones vaginales abundantes que pueden ser de color oscuro y tener mal olor, ardor y comezón en la vulva, dolor en el vientre o dolor vaginal durante las relaciones sexuales y sangrado fuera del periodo menstrual. Los hombres, por su parte, pueden identificarlas cuando experimentan comezón o ardor en la región genital y cuando tienen secreciones que les escurren del pene. En general, las señales de alarma, tanto para hombres como para mujeres, de la presencia de este tipo de infecciones son llagas, úlceras, ronchas o ampollas cerca de los órganos sexuales e incluso en la boca,
ardor o dolor cuando se orina o defeca e inflamación en el área de los órganos sexuales. Por eso es tan importante que como medida de prevención asumamos el cuidado de nuestro cuerpo manteniendo nuestros órganos sexuales limpios y sanos. Nos autoexploremos para detectar cualquier indicio anormal y ante cualquier alteración busquemos de inmediato ayuda y atención médica. ¿De qué manera podemos prevenir el contagio de enfermedades o infecciones de transmisión sexual? ¿Cómo podemos saber si ya adquirimos alguna de ellas? El control va muy ligado a la prevención, como decíamos. Entonces, específicamente, en las infecciones de transmisión sexual, el uso del condón masculino de látex o del condón femenino de poliuretano, más otros métodos de barrera, como son, por ejemplo, el que le llamamos Sexy Pack, plástico muy delgadito, como el que se utiliza para envolver en los supermercados, los pollos o demás. ¿Para qué? Este método de barrera, ¿qué es lo que va a hacer? Va a interponerse entre la lesión, porque el condón, por ejemplo, en las zonas de mucosas como en los labios vaginales, que hay lesiones y que si existe el sexo oral, existe la probabilidad de infección. Entonces, si interponemos este plástico delgadito y que inclusive el poliuretano y este plástico incrementan el calor, por lo tanto, esta cuestión de que disminuye las sensaciones, etcétera, no existe. Entonces, métodos de barrera es lo indispensable, pero usados correcta y consistentemente. O sea, en todos los actos sexuales de la vida. Bueno, todas y todos podemos saber específicamente a través de pruebas de detección. Si las lesiones, si las infecciones tienen síntomas, o sea, tienen lesiones, hay infecciones como por ejemplo el chancro de la sífilis, que evidentemente en el mismo chancro podemos encontrar el treponema, entonces se hace la búsqueda específica del agente causal, en este caso, ¿no es cierto? Pero otros métodos indirectos son a través de la búsqueda de anticuerpos en la sangre, como se hace específicamente también para el VIH. Entonces se busca en la sangre anticuerpos específicos para el herpes, anticuerpos específicos para el HPV, y si no, son métodos directos como estos tipo cultivos que te estoy diciendo, o como sería para la gonorrea, directamente la secreción que sale, por ejemplo, es mucho más evidente en los hombres, ¿no es cierto?, en la punta del pene, que se observa una secreción amarillenta, entonces esta se analiza directamente, ¿sí? Pero porque son bacterias, son gérmenes mucho más grandes que los virus y se puede hacer su cultivo a mucho menor costo. Algunas de las enfermedades de transmisión sexual que provocan inflamación o úlceras facilitan el contagio de otra de ellas, el SIDA. Se han detectado más de 30 millones de casos de infección por VIH en el mundo, y de ellos, más de 1 millón son menores de 15 años. Diariamente, 16,000 personas, en promedio, contraen el virus, y en su mayoría son jóvenes entre 14 y 24 años de edad, sobre todo de los sectores más desprotegidos. El SIDA es una infección causada por el virus de inmunodeficiencia humana, o VIH, que es un microorganismo infeccioso tan pequeño que solo es visible mediante un microscopio electrónico. El virus se encuentra en los fluidos corporales y puede transmitirse de una persona a otra mediante 3 vías. ¿Cuáles son estas vías? Las únicas vías de transmisión existentes son la vía sanguínea, la vía perinatal y la vía sexual específicamente. Entonces siempre debe existir, por ejemplo, en la vía sanguínea, sangre infectada con VIH que entre en el organismo de otra persona no infectada. ¿Cómo puede entrar? Atravesando la piel por un objeto punzocortante infectado con VIH, llegando al torrente sanguíneo de la otra persona no infectada. O cayendo, ¿dónde? En las mucosas. Las mucosas es la piel delgadita que se encuentra dentro de la boca, alrededor del pene, adentro de la vagina, al final del intestino, o sea, en el recto o el ano. Entonces, estas mucosas tienen células apropiadas para absorber. Su función específica es absorber. Entonces, directamente absorben virus o bacterias que caigan, por ejemplo, desde la sangre a las mucosas.
La desinformación y el desconocimiento con frecuencia nos hacen caer en el error de rechazar e incluso marginar a las personas que han contraído el virus del SIDA. Podemos convivir normalmente con quienes han adquirido el VIH sin ningún riesgo. El SIDA no se transmite por compartir alimentos, utensilios de cocina o ropa, ni por utilizar baños, albercas o teléfonos públicos. El piquete de un insecto no puede transmitirnos el virus. Tampoco lo adquirimos al saludar, besar, acariciar o abrazar a un portador del VIH. ¿Qué prácticas sexuales se consideran de mayor riesgo? Como recién te comentaba, la práctica sexual anal, luego en orden decreciente, la anal, la vaginal y el sexo oral. Las secreciones vaginales sexuales de la mujer tienen mucho menos cantidad de virus porque la secreción es más cristalina, por lo tanto tiene menos glóbulos blancos, que es el lugar exclusivo donde viven los virus. Son parásitos intracelulares obligados. ¿Qué quiere decir? Que si no viven expensa de un glóbulo blanco, no pueden existir. Por más que estén navegando en líquidos corporales, no son líquidos infectantes. El VIH puede entrar al cuerpo de una persona sana y permanecer allí, sin manifestarse durante meses o años, dependiendo de sus condiciones de salud. A medida que avanza la actividad del virus, este empieza a deteriorar la salud del organismo y la persona puede presentar inflamación de ganglios en distintas partes del cuerpo, debilidad y desgaste físico, pérdida de peso, así como adquirir cualquier enfermedad infecciosa que por su falta de defensas no es posible tratar y combatir fácilmente. Por ejemplo, un portador de VIH puede morir por una simple gripe o una infección estomacal común. ¿Cómo puedo saber si tengo SIDA? Entonces, en este caso, esta prueba de detección en la parte técnica corresponde a dos tipos. Las pruebas preliminares, como la prueba de ELISA o la prueba de hemaglutinación, que son muy sensibles. ¿Qué quiere decir? Van a detectar cualquier tipo de anticuerpos en el organismo circulando, específicamente con un reactivo para el virus de la inmunodeficiencia humana. Luego, si esta prueba, se practican dos pruebas preliminares con la misma extracción sanguínea. Entonces, si estas pruebas salen negativas, se puede entregar un resultado negativo por el cual no encontramos nosotros anticuerpos circulando adentro del organismo que tratamos de localizar. Si alguna de estas pruebas preliminares da positiva, se hace una prueba confirmatoria que las más comunes en México se denominan Western blot, que es el nombre de la prueba. Es verdad que los jóvenes podemos decidir con quién y cuándo iniciar nuestra actividad sexual, pero sin duda te habrás dado cuenta de que es necesario conocer los riesgos y las consecuencias a los que nos exponemos si adquirimos alguna de las infecciones de transmisión sexual. También debemos conocer las consecuencias psicológicas que este tipo de situaciones provoca entre los jóvenes. Sin duda, el estereotipo de comportamiento masculino ha incidido en que las relaciones sexuales esporádicas del hombre no solo sean aceptadas y permitidas, sino que incluso se refuercen como prueba de su masculinidad. Afortunadamente, las cosas están cambiando. Muchos de nosotros cuestionamos y rechazamos la validez de esas creencias, aunque todavía siguen muy arraigadas en las familias y hasta en nuestros propios amigos. Reflexionar sobre las consecuencias que en nuestro cuerpo y nuestra mente pueden acarrear las infecciones de transmisión sexual nos ayudará a prevenirlas y a responsabilizarnos de nuestros actos. La decisión es tuya.